3, 2, 1. Bienvenidos a mi canal. El procedimiento ordinario en el ámbito penal enjuicia delitos graves con penas privativas de libertad superiores a 9 años. En este caso, el procedimiento ordinario se divide en 3 fases. Tenemos la fase de instrucción o sumario, suele llamársele únicamente sumario. Tenemos el periodo intermedio o fase intermedia y luego tenemos la fase de juicio oral. En este procedimiento, la fase de sumario se lleva a cabo por el juzgado de instrucción o juzgado de violencia sobre la mujer o juzgado central de instrucción. Todos ellos son juzgados de instrucción. Y la fase intermedia o la fase de juicio oral se llevan a cabo por la audiencia provincial o, en su caso, por la audiencia nacional. Iniciado el procedimiento, por el juzgado de instrucción se dicta un auto de incoación o apertura de sumario y se llevan a cabo todas las diligencias sumariales de investigación. Cuando el juzgado de instrucción considera que ha finalizado el sumario y resultan que hay algún indicio racional de criminalidad contra la persona investigada, entonces se dicta auto de conclusión del sumario. Y finalizado el sumario, se dictaría también el auto de procesamiento. Este es el único procedimiento en el que al investigado, una vez dictado el auto de procesamiento, se le llama procesado. Por lo tanto, si en algún momento en el examen de las oposiciones os hablan de procesado, tenéis que identificar que estáis en un procedimiento ordinario. Llegado este momento, nos encontraríamos en la fase intermedia, donde se le da traslado a la audiencia provincial de todas las diligencias y de todo el sumario. La audiencia provincial, que es el tribunal que se encarga de enjuiciar este tipo de delitos, deberá confirmar el auto de conclusión del sumario y decidir si, estando de acuerdo o no, dicta auto de sobreseimiento, ya sea libre o provisional, o dicta auto de apertura del juicio oral, confirmando el auto de procesamiento. Si la audiencia provincial decide dictar auto de apertura de juicio oral, entonces se le dará traslado a las partes para calificar el delito, es decir, para emitir escritos de acusación y defensa. Estos escritos de calificación son provisionales, ya que en la siguiente fase de juicio oral, lo primero que realizan las partes es la calificación inicial, es decir, ratificar su escrito de calificación o modificarlo. Por eso, hasta ese momento son siempre provisionales. En la última fase, que es la vista de juicio oral, se realizan los informes, el informe oral, primero el fiscal, la acusación, actor civil, defensa y por último el responsable civil. Y por último, en el plazo de 3 días se dicta sentencia. Es un resumen muy resumen, muy esquematizado, muy pequeño, ¿vale? El procedimiento ordinario es mucho más amplio. Hay plazos, hay recursos, hay conformidad, hay muchísimas más cosas. Es un pequeñísimo resumen para luego también poder hacer un poco de comparación con el procedimiento abreviado y ya entrar en profundidad en todos los artículos que establece el procedimiento ordinario. Y en este vídeo sería el procedimiento, o sea, la conclusión del sumario entrando en la fase intermedia. El denominado proceso intermedio está regulado en los artículos 384 y 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que sería el procesamiento, ¿vale? El artículo 384 dice así: desde que resultare del sumario algún indicio racional de criminalidad contra la determinada persona, se dictará auto declarándola procesada y mandando que se entiendan con ella las diligencias en la forma y del modo dispuesto en este título y en los demás de esta ley. Es decir,
si existiera indicio racional de criminalidad contra determinada persona, es cuando se dicta el auto de conclusión del sumario y el auto de procesamiento. Por lo tanto, esa persona ya no es investigada, sino que es procesada. El procesado podrá, desde el momento de serlo, aconsejarse del letrado, mientras no estuviera incomunicado, y valerse de él, bien para instar la pronta terminación del sumario, bien para solicitar la práctica de diligencias que le interesen, y para formular pretensiones que afecten a su situación. En el primer caso, podrá recurrir en queja a la audiencia, y en los otros dos, apelar para ante la misma si el juez instructor no accediere a sus deseos. Estas apelaciones no serán admisibles más que en un solo efecto, es decir, que no suspenden el procedimiento. Para cumplir lo determinado en este artículo, el juez instructor dispondrá que el procesado menor de edad sea habilitado de procurador y abogado, a no ser que él mismo o su representante legal designen personas que merezcan su confianza para dicha representación y defensa. Contra los autos que dicten los jueces de instrucción, decretando el procesamiento de alguna persona, podrá utilizarse por la representación de esta recurso de reforma dentro de los 3 días siguientes al de haberle sido notificada la resolución, y contra los autos denegatorios de la reforma podrá ser interpuesto recurso de apelación en un solo efecto dentro de los 5 días siguientes al de la notificación del auto denegatorio a la representación recurrente. También podrá ser interpuesto el recurso de apelación en un efecto subsidiariamente con el de reforma, en cuyo caso el juez instructor declarará admitido aquel al denegar este. Si se diera lugar a la reforma quedando sin efecto los procesamientos antes acordados, se estará a lo dispuesto en el párrafo siguiente, en cuanto a la reproducción de la solicitud del procesamiento ante la audiencia. Es decir, contra el auto de procesamiento cabe solo puedes interponer recurso de reforma solo en el plazo de 3 días o si se deniega la reforma, interponer luego con posterioridad recurso de apelación en un solo efecto dentro de los 5 días siguientes. Sin embargo, también se puede interponer recurso de apelación subsidiario con el de reforma, es decir, reforma y subsidiario de apelación. Contra los autos denegatorios del procesamiento, solo se concederá a quien haya solicitado estos el recurso de reforma utilizado dentro de los 3 días siguientes al de notificación. En este caso estamos hablando del auto que deniega el procesamiento y solo podrán recurrir en reforma quien haya solicitado el procesamiento, ¿vale? O sea, la parte acusadora, y lo podrá hacer en el plazo de 3 días. En este caso, como veremos a continuación, es el único recurso que se permite. Contra los autos denegatorios de la reforma así pretendida no se podrá utilizar recurso de apelación ni ningún otro recurso, pero podrá reproducirse ante la audiencia correspondiente la petición de procesamiento formulada por la parte a quien le haya sido denegada, cuando personada ante dicho tribunal, si hace uso de tal derecho, evacúe el traslado a que se refiere el artículo 627 de la misma ley, precisamente dentro del término por el cual le haya sido conferido dicho traslado. El tribunal, en tales casos, al dictar el auto que ordena el artículo 630, resolverá fundadamente lo que proceda, y sin que pueda dejar el criterio del instructor la resolución. Cuando estime procedente las declaraciones del procesamiento solicitadas, mandará al juez instructor que las haga. Los procesados a quienes estas resoluciones del instructor se refieran podrán utilizar directamente el recurso de apelación en un efecto, sin necesidad de que utilicen previamente el de reforma. Cuando la resolución del recurso de reforma interpuesto contra el auto denegatorio de procesamiento sea favorable al recurrente y, por tanto, se acuerde el procesamiento primeramente solicitado contra la resolución en que así se declara, podrán las representaciones de los procesados a quienes afecte utilizar los mismos recursos de reforma y apelación otorgados a los procesados directamente en este mismo artículo. Es decir, si se admite el auto, si se admite y se acuerda el procesamiento tras ser recurrido el auto que deniega el procesamiento, el procesado podrá recurrirlo. Es decir, si la parte acusadora, tras haberse dictado auto denegatorio del procesamiento, interpone recurso de reforma en el plazo de 3 días y este sale favorable, el procesado vuelve a la casilla de inicio. Es decir, se dictaría auto de procesamiento,
sería lo mismo que dictar auto de procesamiento, y el procesado podrá utilizar los mismos recursos de reforma y apelación que se han manifestado en el primer párrafo. Artículo 384 bis. Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviera ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo, mientras dure la situación de prisión.